Nos encontramos con Mariana Zúñiga, una deportista destacada a nivel nacional e internacional. Le damos la bienvenida y le agradecemos por abrirnos las puertas de su casa para desarrollar esta entrevista. Bienvenida Mariana a Sin Límites, mujeres deportistas que dejan huellas. Muchas gracias. Mariana, ¿cómo descubriste esta pasión por tu disciplina? Yo partí el tiro con arco en realidad cuando tenía 10 años por la película Valiente, que la fui a ver para mi cumpleaños, que justo se estrenaba ese día. Y en esas cosas de niña, yo tenía 10 años en ese entonces, me dieron ganas de practicar el tiro con arco básicamente como para experimentar y ver qué se sentía disparar una flecha. Entonces ahí partió mi interés, empezamos a buscar con mi mamá qué podíamos hacer, dónde se practicaba, ahí buscando información y llegamos a unos cursos que se hacían en el Estadio Nacional y ahí partí con mis primeros cursos. ¿Y qué desafíos has presentado desde ese entonces? Yo creo que los principales desafíos, bueno, el tiro con arco adaptado es una disciplina relativamente nueva en Chile. Lleva unos cuantos años, menos de 10 años, yo diría. Y creo que uno de los principales desafíos es un poco el desarrollo de este deporte, el que la gente al principio confiara en el trabajo, en los resultados, y que finalmente la gente pudiera apoyar este sueño que teníamos de impulsar el paratiro con arco. Además de ser deportista de alto rendimiento, tú también estás estudiando psicología, ¿verdad? En la Universidad Católica. Cuéntanos cómo compatibilizas el tema de los entrenamientos con el tema de los estudios. Bueno, el tema de compatibilizar los estudios con el deporte igual es duro, porque muchas veces me toca, por ejemplo, ausentarme a clases por estar compitiendo. También en estos años me he atrasado un poco en mi carrera, entonces, por ejemplo, no voy a salir con la generación con la que entré. Y esta carrera dual en el fondo implica un sacrificio en el fondo de, bueno, priorizo primero el deporte, priorizo en otro momento los estudios. También hay momentos en los que también le bajo un poco la carga deportiva para poder concentrarme en mi estudio, pero finalmente siento que es un tema de priorizar, de saber priorizar los momentos de organización también. Y si uno tiene claro cuál es la prioridad del momento, qué es lo importante, y también si uno tiene claro a futuro qué implica llevar esta carrera dual, yo creo que es súper lograble y hasta el momento me ha funcionado. Y apoyo me imagino que tienes por parte de la universidad y del comité, ¿no? Sí, por parte de mi universidad ellos siempre me apoyan dándome la herramienta, hablando con los profesores. Igual siempre mis profesores siempre dispuestos, muchas veces me han dicho no te preocupes, anda a competir tranquila, los vemos a la vuelta, de ahí conversamos. Muchas facilidades. Sí, muchas facilidades, entonces en ese sentido me han apoyado mucho y mis entrenadores también. O sea, cuando estoy en periodo de prueba o con muchos exámenes o muchas cosas juntas, también me entienden. O por ejemplo, cuando tengo alguna clase que me choca con algún entrenamiento y no puedo asistir a entrenar, también me entienden y me dicen, bueno, tranquila, anda a tu clase, de ahí vemos qué hacemos. ¿Y por qué psicología? Porque en el fondo, cuando estaba en cuarto medio, bueno, yo en cuarto medio no sabía qué
que estudiar, sabía que tenía que ver con el área como de ciencias sociales, pero no tenía claro qué. Yo por muchos años quise estudiar Derecho, como de quinto básico, como hasta tercero medio, y en algún momento me puse a imaginar mi futuro profesional y me di cuenta de que no me veía siendo abogada. Y me tocó buscar otras carreras. Y ahí fue cuando, bueno, pasé por muchas carreras. Pasé por ciencias políticas, pasé por estudios internacionales, hasta que en algún momento, conversando con mi hermana, ella me dijo, oye, ¿y la psicología no te tinca? Bueno, yo creo que tenía como este estigma que se tiene de los psicólogos, de que no, que todos los psicólogos están locos. Entonces, al principio no me gustaba mucho la idea, pero tenía claro que quería estudiar algo que pudiera en el fondo, a- con lo cual apoyar a futuras personas en situación de discapacidad o en el fondo eh, a, a grupos con los cuales quizás yo me sintiera identificada. Entonces ahí fue cuando le di una vuelta y dije, bueno, en realidad de la psicología puedo apoyar, puedo aportar y en el fondo cambiar quizás, por ejemplo, la visión que se tiene de la discapacidad y ayudar a jóvenes, a niños, a mujeres, a hombres, a distintas personas a empoderarse de quiénes son. Bueno, y volviendo al área del deporte del tiro con arco, en Tokio 2020, con tan solo 19 años, te posicionaste muy bien en el podium, obtuviendo una medalla de plata. Cuéntanos, ¿cómo fue ese logro para ti, ese proceso? Bueno, yo la medalla de Tokio la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Fue mi primera medalla paralímpica, hasta el momento es la única, ojalá después a futuro conseguir otra. Siento que fue un momento muy bonito porque fue algo que no esperaba. Eran mis primeros juegos, era una situación atípica, pandemia, era lejos de mi familia, entonces fue un momento muy complejo. También fue mi primera vez viajando sola, entonces la gente por lo general ve la medalla, pero para mí la medalla es el reflejo de todo un proceso de crecimiento, de ajuste y en el fondo un proceso en el cual yo crecí mucho como persona, como deportista y lo recuerdo con mucha alegría. Yo me acuerdo que me subí al podio, o sea, cuando pasé a la final yo no lo podía creer, como que estaba en shock, seguí así hasta el final, gané la medalla de plata y me acuerdo que me subí al podio, recibí la medalla, la miré y dije, ¿qué acabo de hacer? Como no, para mí era irreal. No lo No procesabas. lo procesaba. Entonces fue un momento muy lindo y algo que atesoro hasta el día de hoy. Qué buena, qué genial en todo caso, porque obviamente saliéndonos del contexto, me imagino que como dices tú, pues, o sea, todo el proceso y trabajo que viene por detrás es súper importante. Entonces llegar ahí y decir, como ir con las mayores expectativas, pero que esas expectativas se logren, es espectacular. Claro, sí, o sea, yo creo que el logro, la medalla, todo lo que venga de la competencia, material o no, es reflejo del proceso. Entonces el proceso siempre va a hablar por sí solo. Bueno, como conversábamos, nos has representado de manera internacional y de manera nacional también. En el año 2023 fuimos sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y cuéntanos cómo se sintió estar compitiendo acá en tu país con tanta barra, con tanta gente apoyándote. Yo creo que Santiago fue un torneo muy bonito, justamente porque tenía todo el apoyo de mi gente, mi amiga, mi familia, mi pololo, toda la gente cercana.
estuvo ahí siguiendo las transmisiones, los que no pudieron ir a ver. Y fue algo muy especial y algo muy loco también, porque uno no siempre tiene la oportunidad de tener a tantas personas cercanas o tener a la familia muchas veces en la instancia de competencia, viéndote competir y haciéndote barra en el fondo. Entonces, para mí fue muy lindo el tenerlos cerca, el poder salir de la competencia e ir a abrazarlos, escuchar cómo gritaban mi nombre, cómo me alentaban en el fondo. Y, y sí, bueno, también fue como un arma de doble filo quizás en la final, porque yo mi carrera competitiva la partí principalmente en 2021. Si bien había competido antes, en 2021 empecé a competir más seguido internacionalmente. Y en eso entonces, como todavía estábamos en épocas de pandemia, no se permitía tanto público en los recintos deportivos y en las competencias. Y me costó mucho, bueno, hasta el día de hoy me sigue costando un poco el poder asimilar el público, porque en el fondo es un adorno más de la competencia que uno que es deportista tiene que saber manejar. Y eso es como detrás de cámara de los juegos, porque es algo que nosotros como deportistas lo vivimos, pero es algo que tenemos que en el fondo visualizar y dejarlo pasar sin que nos llegue a afectar. Pero sí, es algo que también de repente se mete dentro del proceso. Cuéntanos, Mariana, y para ti, en lo personal, ¿cuáles consideras que han sido tus logros más significativos? Yo creo que dentro de mis logros más significativos puedo destacar tres, que son la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la medalla de plata de Santiago 2023 y la medalla de bronce en equipos mixtos en los Sudamericanos de Asunción 2022. En cuanto, por ejemplo, a tu vida deportiva, ¿cómo consideras que ha influido en tu vida personal, en tu crecimiento personal? En el tiro con arco, en los años que llevo, siento que he crecido mucho, he ganado mucha independencia. O sea, si miro hacia atrás, en mis primeros años como deportista tenía 16 años más o menos, y en ese momento estaba en el colegio. Mis papás me llevaban, me traían de la cancha al colegio, viceversa. Y siento que en los últimos años he adquirido mucha independencia. Hoy en día me movilizo sola. Actualmente manejo yo lo que son todos mis tiempos. Eh, También aprendí a hacerme cargo de mi propia plata, por ejemplo, también. Eh, También desde que empecé hasta ahora había un cambio en lo que son mis relaciones personales. Siento que al principio era muy callada, muy tímida. Si bien yo nunca he sido una persona muy histriónica o muy extrovertida, siento que en los últimos años he adquirido muchas herramientas para enfrentarme a distintas situaciones sociales. Hoy en día también cuento con el apoyo de una pareja, que eso tampoco al principio lo tenía. Entonces siento que ha habido a lo largo de estos 5, casi 6 años que llevo, ha habido una evolución importante en lo que es mi persona, porque en el fondo he ido madurando, procesando y creciendo en muchas cosas que quizás si no hubiera estado en el deporte la hubiera vivido después, o quizás me hubiera costado mucho más el poder obtenerla.
Bueno, ya a lo largo de tu carrera como deportista, ¿te has enfrentado a barreras o a situaciones de discriminación? ¿Cómo las has enfrentado, si es que las has vivido? Creo que particularmente tengo la fortuna de decir que no me he enfrentado a ninguna barrera significativa de discriminación, porque siempre, desde que inicié en el tiro con arco, en el fondo me sentí incluida en una familia en la cual siempre estuvieron todos dispuestos a apoyarme en lo que fuera. Pero sí creo que hay una situación particular que fue en Santiago 2023, que como yo estaba participando en los Panamericanos y en los Parapanamericanos, me acuerdo que cuando estaban en la primera fase, que eran los Panamericanos, por ejemplo, personas del aseo, personas de la organización, no sé, voluntarios, ese tipo de cosas, cuando yo estaba participando, cuando me veían en la vía, por ejemplo, me preguntaban, oh, yo pensaba que los paralímpicos llegaban después, ¿por qué está acá? Entonces, igual me daba como un poco como de lata o como de pena eso, que si bien yo sé que no es usual de que una persona en situación de discapacidad participe en eventos convencionales, sí me generaba una sensación un poquito amarga porque en el fondo el tiro con arco es una disciplina súper inclusiva, no tiene mucha barrera en cuanto a diferencia, o sea, no tiene mucha diferencia en sí con el deporte convencional, y eso es lo que facilita o lo que hace que un deportista paralímpico pueda competir de igual a igual con un convencional. Entonces, yo en ese momento me sentía parte del equipo, tenía todo el derecho de poder participar en esos juegos, porque cumplí con todos los requisitos de los clasificatorios, y en el fondo me daba pena que se ligara la silla de ruedas, por ejemplo, en mi caso, a que solamente pudiera participar exclusivamente a, a competencias paralímpicas. Claro, en el fondo era falta de información. Claro. Se puede decir un poco de ignorancia, de conocimiento. Bueno, es una lástima en el fondo que ocurran ese tipo de cosas, pero yo creo que el hecho de que se hayan desarrollado los juegos acá permite que tengamos también ahora una visión distinta, una mentalidad más abierta, más conocimiento. No sé si tú opinas de la misma manera. Sí, yo creo que los Juegos de Santiago ayudaron muchísimo en cuanto a visibilidad, a que no solamente se conocieran las distintas disciplinas, tanto en el convencional como en el paralímpico, sino que también mostrar el deporte, un poco enseñarle a la gente que el deporte existe, que el deporte adaptado existe, y que en el fondo nosotros no somos nuestra discapacidad, sino que lo importante del deporte es ver que nosotros practicamos distintas disciplinas y que en el fondo el deporte es para todos, que siempre hay una forma de poder hacer deporte, y siento que deja una enseñanza muy grande estos Juegos de Santiago en cuanto a lo que es el deporte como una manera universal quizás de recreación y también de expresión, porque para nosotros el deporte es mucho más que ir a competir, es en el fondo ir a mostrar lo que nosotros llevamos muchas horas ensayando, y también quizás no solamente
algo que nos permite mover el cuerpo, sino que muchas veces es algo que nos permite mover el alma también. Bueno, Mariana, para ya ir terminando con la entrevista, nos gustaría saber cómo te gustaría ser recordada, cómo te gustaría que fuera recordado tu legado como deportista. Yo creo que me gustaría que mi legado fuera recordado como que soy una persona que en el fondo ama su deporte y que en el momento en el que decide retirarme de esta disciplina, que sea recordada como una persona que amó hasta el último día su deporte, que lo dio todo por el país, por la bandera, por conseguir todos sus sueños, y en el fondo quiero dejar un legado en el cual los niños, los jóvenes, las personas que vengan después puedan tener un camino más fácil, más ameno al iniciarse en el deporte adaptado, no necesariamente en el tiro con arco. Y sobre todo que para el resto de las personas sea un espacio de disfrute, un espacio seguro en el cual puedan crecer como personas, en el cual no existan barreras para practicar el deporte, y en el fondo dejar un mensaje de que el tiro con arco o el deporte adaptado en el fondo es para todos, que ninguna meta es tonta o ninguna meta es pequeña si uno se lo propone. Yo creo que uno puede alcanzar cualquier cosa que uno sueñe, solo falta en el fondo darle la vuelta, buscar el camino y también apoyarse, preguntar y en el fondo estar con las personas que le pueden hacer más fácil el camino a uno. ¿Qué tienes que hacer después? Después tengo que ir al set, pero como a las 12. Ah, ya. ¿Pero tienes alguna actividad en el set? ¿O... Tengo que ir a hacerme masaje. Ahí te puedo acompañar.